a término, al final del embarazo, 40 semanas, digamos que hasta el 4 o 5% van a tener este carácter del proceso de peritoneo vaginal presente. Y habíamos dicho que las hernias congénitas en los niños son indirectas. ¿Por qué se llaman indirecta? Porque precisamente indirectamente las vísceras se desplazan por el canal inguinal y son el 95% de los casos en niños. En cambio, en adultos, por ejemplo, las hernias directas, que no pasan por el canal inguinal, sino por el piso del canal inguinal, ¿no es cierto? Solamente en niños está en un 4, 2, 5%, digamos. Y todo lo contrario pasa en los adultos. Entonces, reiteramos, más frecuente las hernias indirectas en niños, a diferencia de los adultos, donde las hernias directas sí son más frecuentes. En relación a la localización, fíjense, miren, tres cuartas partes, 75% es en el lado derecho, una cuarta parte en el lado izquierdo y hasta el 20% suelen ser bilaterales. Las hernias femorales que están por debajo del ligamento inguinal son muy infrecuentes, menos de 1%. Como es una patología congénita, quiere decir que en los primeros 6 meses se van a manifestar el 50% de los casos de hernia inguinal y el otro 50% después de los primeros 6 meses. ¿Ok? Muy bien, en cuanto a la etiología, hemos dicho de que en el 95% de los casos, más o menos, ¿no es cierto? El anillo inguinal se cierra, el proceso peritoneal vaginal se cierra al final de gestación. En un 4 o 5% permanece abierto. ¿Por qué razón es que permanece abierto en estas personas? Bueno, se presume de que, obviamente, problemas genéticos, problemas hormonales están relacionados a la persistencia de este canal inguinal abierto. ¿Ok? Entonces, son, digamos, factores de riesgo que tienen que ver con este asunto. Lo cierto es de que en los niños y niñas que tienen el canal abierto, el proceso peritoneo vaginal abierto, las situaciones que incrementen la presión y el volumen intraabdominal van a dar lugar a la manifestación de la hernia inguinal en algún momento, después de nacido, o en la fase neonatal también. Y ya lo dijimos, la prematuridad es el principal factor de riesgo para que se presente esta patología. Muy bien. Entonces, hablando de factores de riesgo, fíjense otra vez la prematuridad en primer lugar, aquellas patologías que impliquen aumento de volumen o aumento de presión intraabdominal, son patologías que tienen que ver o son condiciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la presencia de una hernia inguinal en algún momento. Y aquellas otras patologías que impliquen a su vez zonas debilitadas, ¿no es cierto? Tejidos no muy bien conformados en la zona inguinal, también están relacionados con la presencia y la ocurrencia de una hernia inguinal en algún momento después del nacimiento. Entonces, miren, las hernias inguinales, hemos dicho, trata sobre la presencia de proceso peritoneal vaginal abierto. Entonces, cuando el proceso peritoneal, lo que está pintado acá en color rojo, la cavidad peritoneal está aquí, y todo lo que está permeable hasta el fondo del escroto se denomina, ya sabemos, proceso peritoneo vaginal, que va a dar lugar a una hernia inguinal. ¿Ok? Sin embargo, hay otras patologías que no necesariamente tienen el proceso peritoneo vaginal permeable completo, como en el caso de la hernia inguinal. Por ejemplo, cuando el proceso peritoneo vaginal permanece como una zona quística al lado adyacente al testículo y el resto se cierra, eso se denomina hidrocele. Cuando está completamente cerrado el canal en la parte inguinal, es un hidrocele no comunicante. Cuando está presente todavía una cierta comunicación, se denomina hidrocele no comunicante, pero ese es tema para otra patología. Pero sepan ustedes de que el proceso peritoneal vaginal da lugar a la hernia inguinal, también al hidrocele, puede ser también a un remanente acá que se denomina quiste de cordón o hidrocele de cordón, que es un remanente muy pequeño en el canal inguinal de lo que fue el proceso peritoneal vaginal. Pero lo que nos interesa en este momento es de que el proceso peritoneo vaginal es el sustrato anatómico, ¿no es cierto?, que deviene desde un proceso biológico anormal y que da lugar en algún momento a la hernia inguinal indirecta. Eso es lo que nos interesa en este momento. Muy bien, ¿cuál es el cuadro clínico de esta patología?
Ya mencionamos al principio en la fotografía de niños y niñas que tienen el bulto en la ingle, implica de que los niños y niñas que tienen el proceso peritoneal vaginal permeable, en algún momento luego de nacido, al haber un incremento de la presión intraabdominal, va a dar lugar al desplazamiento de esas vísceras y va a haber un aumento de volumen en la zona inguinal. ¿Cómo se denomina ese pasaje? Protrusión herniaria de la hernia inguinal, ¿no es cierto? O en el ingle y escroto o en el labio mayor, también en la mujercita. Entonces podemos ver un bulto de forma súbita que aparece en un niñito, él no siente nada, ¿no es cierto? Y aparece el bulto mientras se aumenta la presión intraabdominal. Deja de haber la presión intraabdominal por el llanto, esfuerzo, qué sé yo, y nuevamente el bulto regresa a la cavidad. ¿Cómo se llama ese carácter de retorno de la víscera, de la ingle hacia la cavidad? Se llama reductibilidad. Es decir, las hernias inguinales son reductibles en su mayoría. Por eso son hernias inguinales indirectas. ¿Ok? Son reductibles. También podemos palpar ese bulto y lo palpamos, ¿no es cierto?, como que fuese un dedo en un guante de seda, en un guante, entonces palpamos un dedito con un guante y ese abultamiento, ¿no es cierto?, es la hernia inguinal que está presente en la ingle. ¿Ok? Entonces, reiteramos, una hernia inguinal cuando reduce, cuando es reductible, es una hernia inguinal, digamos, no complicada. El niño no siente nada, aparece y desaparece el bulto. Pero cuando la masa de la hernia es irreductible, o sea, ya no reduce, se queda ahí, podemos pensar que eso es una complicación de la hernia inguinal. Se ha encarcerado o atascado, o peor aún, se ha estrangulado. Y si no es una hernia inguinal, es otra patología, entonces por eso la razón es que no, ya no reduce. Entonces, por ejemplo, un hematoma, un tumor, un ganglio inflamado, es un bulto en la ingle, pero que nunca va a reducir, porque no es precisamente pues, una hernia inguinal. Entonces, la característica clínica de una hernia inguinal, a diferencia de otra patología inguinal, es que la hernia inguinal puede reducir en la mayoría de los casos. En cambio, otras patologías no reducen. ¿Ok? Entonces, miren, este dibujo expresa lo que estamos conversando. La presión intraabdominal en el abdomen hace que la víscera se, ¿no es cierto?, proyecte hacia el canal inguinal, dando lugar al abultamiento de lo que estamos hablando. Deja de pujar y este bulto va a reducirse nuevamente a la cavidad abdominal. Si es que se complica, ¿qué va a pasar? Va a permanecer en este pequeño canal inguinal esta víscera, que podría ser intestino, podría ser apéndice secal, podría ser ciego, podría ser ovario, podría ser epíplon, entre otras vísceras abdominales. Entonces, ¿en qué implica la complicación? Que ya no retorna la víscera a la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama esa complicación? Al inicio, encarcelamiento. Y si persiste mucho tiempo, estrangulamiento de la víscera herniada, como dijimos. Entonces, ¿cuáles son las formas de presentación más conocidas? Ya lo dijimos, asintomática cuando reduce de forma espontánea, encarcerada cuando permanece en el canal inguinal, pero la mayoría de los casos reduce. Cuando no reduce hasta el 16%, decimos que esa hernia se ha complicado con un estrangulamiento. ¿Y qué es una hernia estrangulada? Cuando el contenido de la masa inguinal, ¿no es cierto?, sufre un proceso de compresión, digamos, en el canal inguinal, alterándose el drenaje venoso, alterándose lo más importante, la irrigación arterial y dando un cuadro de isquemia tisular en ese órgano herniado, que a medida que pase el tiempo la mente va a llegar a una situación de desvitalización y se va a necrosar, ¿no es cierto? Otra hernia se denomina hernia por deslizamiento inguinal. ¿Qué es una hernia deslizada? Aquella hernia que tiene un componente extraperitoneal en el órgano herniado. Es parte del saco herniario. Por lo tanto, no va a reducir de forma simple. Vamos a tener que operar y reducir con mucho cuidado disecando ese órgano. Entonces, ¿qué órgano podría ser? Por ejemplo, un anexo uterino, o sea, la trompa, el ovario, puede ser extraperitoneal y también herniarse. Entonces, ese anexo uterino no se va a reducir de forma sencilla.
porque es parte del cordón inguinal. Entonces, en estos casos, es cierto, no es una complicación, pero es una hernia llamada hernia por deslizamiento inguinal. Hay otras hernias que tienen nombre propio, por ejemplo, Littré es el divertículo de Meckel, el que es herniado, Richter cuando es el intestino el que es herniado, y Amiant cuando el apéndice secal es el que es herniado allí. Entonces, dijimos que las hernias asintomáticas son aquellas hernias que implica el pasaje del contenido abdominal a la ingle de forma asintomática, el bebito no siente nada. Vemos las características del escroto, de la ingle, que son muy parecidas a la piel del resto del cuerpo del bebito. ¿De acuerdo? Entonces una hernia asintomática. Pasa unos minutos y nuevamente retorna la víscera a la cavidad abdominal. ¿No es cierto? Entonces ya dijimos esto, hernia inguinal incarcerada es una complicación que implica que el contenido herniario esté en la ingle y si pasa mucho tiempo, ¿no es cierto? Y ya no retorna, ya no se reduce en forma normal, va a ser una hernia inguinal estrangulada, que es aquella en donde hay compromiso isquémico y progresivamente va a dar lugar a la necrosis, perforación de la víscera, si es intestino, dando lugar a un abdomen agudo, una obstrucción intestinal y complicando completamente el panorama de la hernia inguinal de esa persona. Porque como entenderán, vamos a verlo enseguida, una hernia inguinal asintomática requiere un tratamiento electivo, quirúrgico electivo. En cambio, una hernia estrangulada implica una cirugía de emergencia, con compromiso sistémico del paciente, incluso con riesgo de muerte. Entonces, miren cómo sería una hernia inguinal complicada. Miren las características de la piel, ¿no es cierto? De los tejidos del escroto están completamente flogóticos. Seguramente si palpamos hay mucho dolor. Y si pasa muchas horas, incluso días, ese órgano, si ese intestino sobre todo, se va a necrosar completamente, dando lugar, ¿no es cierto?, a una hernia inguinal estrangulada y complicada, lo cual ya altera completamente el tratamiento, el manejo y el pronóstico del paciente. Porque en este caso tendríamos que resecar toda esta asa intestinal, hacer una ileostomía, el paciente podría ir a cuidados intensivos, podría entrar en sepsis, etcétera, etcétera, etcétera e incluso morir si es que se complica mucho el panorama de la enfermedad. Muy bien, entonces en el diagnóstico de diferencial están todas otras patologías que no son hernia inguinal, pero en que implica un bulto en la ingle. Por ejemplo, todos los que están leyendo ustedes aquí. Tumores, ganglios, ¿no es cierto? Hidrocele, torsión testicular, entre otros tantos patologías de la ingle que no reducen y que no son hernias inguinales como hemos comentado. ¿Ok? Entonces, la ecografía, de hecho esto, como ya mencioné, el diagnóstico de una hernia inguinal debe ser clínico fundamentalmente, pero en los casos en que haya duda diagnóstica, la ecografía nos va a apoyar y nos va a ayudar porque nos va a mostrar en primer lugar si que el anillo inguinal, el canal inguinal está dilatado. ¿Por qué está dilatado? Porque está pues presente, está abierto este proceso peritoneal vaginal y probablemente porque ya ha habido, ¿no es cierto?, momentos en que las vísceras han pasado por ahí y han retornado. Entonces, el canal inguinal, el anillo inguinal interno está dilatado 4 o 5 milímetros o incluso más, podría ser hasta 1 centímetro. Entonces, cuando la ecografía demuestra eso, ya nos ayuda mucho en el diagnóstico de hernia inguinal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren este dibujo que nos muestra el territorio inguinal donde se desarrolla, ¿no es cierto?, el fenómeno herniario en la ingle. Entonces, vean. Nosotros tenemos siempre como referente anatómico el ligamento inguinal. El ligamento inguinal, digamos que es parte de la pared anterior del canal inguinal, ¿no es cierto? Ahí se insertan los músculos de la ingle, que dan el techo a la ingle, digamos, que son el músculo transverso, el músculo oblicuo menor, el músculo oblicuo mayor, que van a dar lugar, ¿no es cierto?, al techo del canal inguinal. El canal inguinal tiene un anillo inguinal profundo que está comunicándose con la cavidad abdominal y un orificio o anillo inguinal superficial, que es por donde va a protruir, ¿no es cierto?, el bulto que hemos visto nosotros en la fotografía en los niños. Este es un dibujo que, ¿no es cierto?, está mostrando el canal inguinal en un adulto, donde la separación entre anillo inguinal profundo y superficial es muy distante, pero en los bebitos lactantes de meses de edad hasta el año de edad,
estos dos anillos están casi superpuestos, uno, ¿no es cierto?, por encima del otro, ¿de acuerdo? Entonces el canal inguinal en los bebitos es bien pequeño, no mide más de 1 o 2 centímetros. En cambio, un adulto obviamente mide 3 o 4 centímetros más o menos la longitud del canal inguinal. Entonces, por aquí ingresan las vísceras abdominales a través del anillo inguinal y protruyen por el anillo inguinal superficial. El piso del canal inguinal, a su vez, lo constituyen la fascia transversalis y el peritoneo parietal. Entonces, ¿por qué se denomina hernias inguinales indirectas? Porque las vísceras en los bebitos que tienen el proceso peritoneo vaginal patente pasa a través del canal inguinal. En cambio, un adulto, por ejemplo, una mujer embarazada multigesta, toda esta zona se ha debilitado y las hernias atraviesan el piso del canal inguinal, dando lugar a las hernias inguinales directas. Indirecta a través del canal, directa a través del piso del canal inguinal. ¿Ok? Entonces, miren, esta es una fotografía de la zona inguinal de un paciente, de un niño operado con la laparoscopía. Esto que estamos viendo acá es la vejiga, por aquí está el pubis, ¿no es cierto? Estos vasos que están aquí llegando a esta zona son los vasos espermáticos que van a dar, ¿no es cierto?, irrigación y drenaje venoso al testículo. Este es el conducto deferente, que es por donde transitan los espermatozoides cuando el niño tiene capacidad reproductiva. Entonces, ¿dónde está, no es cierto?, el orificio del canal inguinal? En esta zona. Aquí se ve, como vamos a ver en las fotografías subsiguientes, el orificio del canal inguinal. Quiere decir que toda esta zona que está aquí es el canal inguinal. Entonces, vean ustedes, aquí se va a desenvolver el orificio del canal inguinal. Véanlo aquí ahora. Esta es una fotografía de un cadáver en donde se ha retirado completamente por disección el peritoneo parietal. Entonces aquí llegan los vasos espermáticos, el conducto deferente, por aquí está la vejiga, ¿no es cierto? ¿Ok? Este es el canal inguinal, este es el piso del canal inguinal, la pared posterior, ¿ok? Los vasos epigástricos que van por aquí, enseguida vamos a verlos un poco mejor. Y entonces aquí está el anillo inguinal, que vamos a verlo en la siguiente fotografía. Vean. Entonces, esto mismo es un niño, en este caso, o niña con hernia inguinal, con proceso peritoneo vaginal presente. El anillo inguinal completamente dilatado. Por aquí están los vasos espermáticos, por aquí el conducto deferente, por aquí ingresan las vísceras hacia, ¿no es cierto?, el canal inguinal. Aquí estamos viendo, miren, el epíplomo mayor que está introduciéndose a través del anillo inguinal profundo, dando lugar a una hernia inguinal indirecta encarcerada de epíplomo mayor. Aquí estamos viendo que es el intestino el que está ingresando, ¿no es cierto?, hacia el orificio del canal inguinal. Cuando se retire el intestino, vean cómo queda el intestino completamente apretado, ¿no es cierto?, isquémico, violáceo. Si luego de un tiempo prudente este intestino se recupera, no se hace nada con el intestino, pero si no se recupera y permanece así, entonces consideramos que es un intestino que está necrosado y lo que cabría ahí es una resección intestinal y una ileostomía. ¿Ok? Y obviamente se va el anillo inguinal profundo, como vamos a ver enseguida. Miren aquí otra fotografía que muestra el anillo inguinal superficial y aquí a la izquierda, en el piso, en la pared posterior, una depresión que representa ¿no es cierto?, muestras de una probable, una supuesta hernia inguinal directa. Entonces, este niño o esta persona podría tener dos hernias, coexistir hernia inguinal indirecta y hernia inguinal directa también. Y se manifiesta al exterior, podría ser, ¿no es cierto?, lo que se llama una hernia en pantalón, o sea que tiene salida por dos defectos, el inguinal y el piso del canal inguinal. Vean aquí, es un paciente adulto, donde aquí, ¿no es cierto?, no hay anillo inguinal profundo, es un repliegue peritoneal, pero aquí en el piso, en la pared posterior, se ve un tremendo orificio que representa una hernia directa. ¿De acuerdo? Vean la diferencia. Entonces, indirecta cuando pasa por el canal, directa cuando está, ¿no es cierto?, por el piso del canal inguinal. Entonces, esto más propio de un adulto se da por debilidad, por zonas debilitadas del piso del canal inguinal. Aquí no hay canal inguinal, aquí está el piso, ¿no es cierto?, de la zona inguinal. Estos vasos epigástricos nos hacen distinguir
si es directo o indirecto. Lo que está por fuera de los vasos epigástricos, hernia inguinal indirecta. Lo que está por dentro de los vasos epigástricos, hernia inguinal directa. Es un referente anatómico que en cirugía de adultos es muy usado. En niños casi no lo usamos porque casi no hay hernias inguinales directas, como habíamos dicho. Lo mismo que nos muestra, ¿no es cierto?, la distinción entre hernia inguinal indirecta y hernia inguinal directa. Indirecta cuando pasa por el canal. En cambio, directa cuando pasa por el piso, por la pared posterior del canal inguinal. Ahora pueden ver bien la diferencia, ¿no es cierto? Hernia crural, habíamos dicho que un 1% o menos, ¿no es cierto?, de zonas de fenómenos herniarios en la zona inguinocrural son las hernias crurales, que están por debajo del ligamento inguinal. Entonces, el ligamento inguinal está por aquí arriba y por debajo hay un defecto herniario que es una hernia crural y no una hernia inguinal. En este caso, miren, es un paciente que fue operado en algún momento. Aquí está la cicatriz de una hernia inguinal indirecta supuesta que tuvo. Pasan los días y el paciente continuaba con el bulto en la zona inguinocrural. Se hace una laparoscopía diagnóstica y se ve como que debajo del ligamento inguinal hay un defecto herniario. Por lo tanto, esto es una hernia crural y nunca fue una hernia inguinal. Muy bien, el tratamiento de una hernia inguinal, doctores, siempre es quirúrgico. Siempre es quirúrgico. Hay un adagio, un dicho que dice hernia inguinal diagnosticada, hernia inguinal operada. En niños, obviamente. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que se complique una hernia inguinal en niños está ahí, presente. Entonces, no se debería esperar mucho tiempo para operar una hernia inguinal en niños. Y lo ideal es operarlo en una cirugía electiva, una cirugía ambulatoria, con una hernia inguinal no complicada. ¿Por qué? Porque si se complica, ya saben ustedes de que la situación varía, ¿no es cierto?, en desmedro del paciente que tiene la hernia inguinal complicada. En los recién nacidos, las hernias inguinales deberían operarse prontamente. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que se complique, habíamos dicho, está ahí, está presente. Entonces, si la hernia inguinal se da en un prematuro, un chiquito, por ejemplo, que tiene 1 kilo de peso, entonces es preferible esperar que gane de peso, que gane 2 kilos, 3 kilos de peso, y luego operarlo sin mucho problema. Porque operar un bebito, una hernia tan pequeñita, podríamos lesionar las estructuras vasculares del conducto deferente, y entonces lo mejor es no hacer daño, y en estos casos, con un buen seguimiento, esperamos que gane de peso y los operamos. Las hernias encarceradas o atascadas, ¿no es cierto?, pueden ser reducidas de forma ambulatoria. Entonces, miren, este, por ejemplo, es un dibujito de un niño que tiene una hernia inguinal de poco tiempo de evolución, está asintomático, pero la hernia está ahí, que no reduce de forma espontánea. Entonces, nosotros podemos, ya que el paciente no está grave, no está asintomático, ¿no es cierto?, no está complicado, yo puedo tratar de reducirlo. Si el paciente se queda en la camita echadito, podemos dormirlo un poquito con pseudoanalgesia, pero también despierto. Con una mano sujetamos la zona del canal inguinal y con la otra empujamos de forma sostenida hasta reducir completamente este contenido herniario que en este caso es el intestino. Vean la fotografía aquí, niñito echadito, la mano izquierda sujeta el canal inguinal izquierdo y con la mano derecha se empuja el escroto hasta lograr reducir por completo el esta hernia encarcerada, no complicada por lo pronto. Atascada, pero no sin signos de estrangulamiento. ¿Ok? Muy bien, entonces, antes de hablar sobre esto, dijimos de que las hernias inguinales no complicadas, asintomáticas, requieren un tratamiento quirúrgico programado, una cirugía electiva. En cambio, recuerden, una hernia inguinal complicada con estrangulamiento requiere una cirugía de emergencia. ¿Ok? Recuerden eso. ¿Y cuáles son las formas de acceder, no es cierto?, a las cirugías que usamos para tratar una hernia inguinal. La herniotomía inguinal, que es una cirugía abierta, una incisión pequeña en la ingle. Y la otra forma ahora, de hace algunos años, es la cirugía laparoscópica de hernia inguinal, que implica poner puntos percutáneos de afuera hacia adentro o también intracorpóreos
para cerrar el anillo inguinal profundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental de la cirugía en hernia inguinal no complicada sobre todo? Cerrar el anillo inguinal profundo. Eso es todo. Y para eso usamos la hernioctomía inguinal y también la ligadura laparoscópica hernia inguinal. En cambio, en adultos, recuerden ustedes en adultos, la cirugía hernia inguinal implica una plastía completamente del piso del canal inguinal. ¿Por qué? Porque recuerden que las hernias inguinales directas implican un defecto del piso del canal inguinal. No pasan por el canal inguinal propiamente. Por lo tanto, hay que reforzar el piso del canal inguinal, ¿no es cierto? Incluso con una malla, con una prótesis, cosa que no se realiza en los niños. En niños el objetivo es cerrar el anillo inguinal profundo. Solo eso. La hernia inguinal, la herniatomía inguinal es una cirugía abierta que implica hacer una pequeña incisión oblicua en la ingle hasta llegar a el cordón espermático en el varón. El cordón espermático en el varón involucra, tiene el saco herniario, tiene vasos espermáticos, tiene músculo cremaster, tiene conducto deferente. Entonces tenemos que disecar con cuidado todas esas estructuras, levantar el saco herniario como se está viendo acá, luego abrir el saco herniario y poner puntos aquí, bien arriba. ¿Qué estructura está aquí arriba? Proximalmente el anillo inguinal profundo. Ahí ponemos puntos transfixiantes y con eso hemos curado al paciente de la hernia inguinal. Vean acá, acá se ha abierto el saco herniario, acá hemos disecado los vasos espermáticos, el conducto deferente, con mucho cuidado, y el objetivo es poner puntos aquí arriba, bien cerca o supradyacente al anillo inguinal profundo que habíamos comentado. Otra vez el dibujito. Miren, estamos disecando el saco herniario, acá tenemos ya disecado, hemos puesto puntos transficiantes aquí bien cerca del anillo inguinal profundo, bien alto. Y luego cerramos las incisiones. En cirugía laparoscópica, ¿qué se hace? El objetivo es el mismo, cerrar el anillo inguinal profundo. ¿Cómo lo hacemos? Con puntos percutáneos de afuera hacia adentro, viendo por dentro con el laparoscopio el anillo inguinal, ¿no es cierto?, abierto. Entonces, acá hay comparaciones, hay múltiples trabajos con comparar, ¿no es cierto?, cirugía abierta con cirugía laparoscópica. Ambas técnicas son adecuadas, con resultados parecidos. Solamente va a depender, ¿no es cierto?, de la experiencia, de la habilidad del cirujano. ¿Ok? Entonces, miren, este es el anillo inguinal profundo. Estamos poniendo puntos percutáneos de afuera hacia adentro. Entonces, de afuera hacia adentro ingresamos una aguja, ya pasamos un punto por acá, luego pasamos otro siguiente punto, luego traccionamos esos hilos por fuera y al traccionar por fuera se cierra completamente el anillo inguinal como vemos acá. Y ponemos nudos afuera ya con una pequeña incisión en la piel. Y también podemos hacerlo con puntos intracorpóreos, con instrumental laparoscópico. Es un poco más difícil, pero igual se logra poner puntos para cerrar completamente el anillo inguinal profundo. Hay una técnica particular en las mujercitas que consiste en quemar, en cauterizar el saco herniario. Entonces, en las niñitas que no tienen vasos espermáticos, ¿no es cierto? No tienen conducto deferente, solo tienen el saco herniario nada más. Jalamos un poquito el saco herniario con una pinza de Maryland, miren acá, la pinza de Maryland ha entrado al canal inguinal, tracciona el saco herniario, que ya sabemos que es peritoneo, y luego lo fulgura, lo quema con el cauterio. Y este proceso cicatrizal hace que se cierre por completo el anillo inguinal profundo, con lo cual hemos curado al paciente con muy buenos resultados. Esto únicamente en niñas, como hemos dicho. Muy bien, entonces la recurrencia, o sea, ¿pueden recidivar las hernias inguinales operadas? Sí, pueden recidivar. De forma rara, ¿no es cierto? No es frecuente en la herniatomía inguinal, hasta 1%, digamos, un poquito más. En cambio, cuando hacemos la comparación entre cirugía abierta y laparoscópica, vean, en cirugía laparoscópica hasta el doble de porcentaje de recurrencia. Eso va a depender, como ya hemos dicho, ¿no es cierto?, de la experiencia, de la habilidad de los cirujanos que operen una u otra técnica. Porque, perdón, la cirugía abierta en hernia inguinal es una cirugía también muy reglada, con una pequeña incisión, que no es muy invasiva, así que
No hay mucha, digamos, necesidad de hacer la paroscopía. La hacen los que tienen experiencia, los que tienen el equipamiento, pero no hay diferencia. Muy bien, hasta aquí hemos hablado sobre hernia inguinal. Si tienen alguna pregunta, doctores, háganla ahora y si no, pasamos al siguiente tema. A ver, preguntas. ¿Me están escuchando, doctores, doctoras? Hola, Ya, tal vez se escuchó. listo. No hay preguntas entonces. Pasamos al siguiente tema. ¿Pueden ver la diapositiva, doctoras? Ah, no. ¿Se Sí, puede ver doctor, la sí se diapositiva? ve. Estenosis hipertrófica de píloro, ¿sí? Sí. Déjeme disminuir esto. Acá. Ya, deme un minutito, voy a tomar un poco de agua, por favor, sí, un segundo, un minutito.
Hola, estoy de vuelta, ¿me escuchan?